La hacienda de los Morales resplandecía bajo el sol de mediodía de Ciudad de México, sus jardines coloniales, adornados con arreglos de rosas blancas y orquídeas que costaron más de lo que muchas familias mexicanas ganaban en un año. Josefina Méndez Soto, vestida en un traje de novia de seda italiana con encaje de Bruselas, caminaba hacia el altar de la capilla privada del lugar, su corazón latiendo con una mezcla de alegría y algo más oscuro que no podía nombrar. Su padre, don Roberto Méndez, CEO de Grupo Industrial Méndez, una de las corporaciones más poderosas de México, la acompañaba con porte firme, su traje Armani impecable, su rostro mostrando el orgullo templado de un hombre que había construido un imperio desde cero. Juan Esteban Villarreal esperaba en el altar, guapo con su smoking negro, su sonrisa amplia y encantadora que había conquistado a Josefina 2 años atrás en una cena de negocios donde él trabajaba como ejecutivo de ventas en una empresa de tecnología mediana. Los 300 invitados, la élite empresarial y social de México, observaban desde las bancas de madera tallada, sus murmullos de aprobación llenando el espacio sagrado. El padre Ignacio, el sacerdote que había bautizado a Josefina 26 años atrás, comenzó la misa católica tradicional, sus palabras en español resonando con solemnidad bajo las bóvedas coloniales. Josefina apenas escuchaba las oraciones. Su mente viajaba 3 años atrás, a una decisión que había tomado bajo presión, miedo y desesperación. Había estado embarazada de Juan, apenas 2 meses en su relación, cuando sufrió un aborto espontáneo en el 4.º mes. Pero antes de eso, asustada por la reacción de su padre conservador y las expectativas de la sociedad, había considerado brevemente interrumpir el embarazo. Nunca lo hizo, pero las conversaciones quedaron registradas en mensajes que pensó haber borrado. Juan nunca supo del embarazo. Cuando ella perdió al bebé, decidió guardar silencio para no complicar una relación aún frágil. ¿Aceptas a Juan Esteban Villarreal como tu legítimo esposo?, preguntó el padre Ignacio, su voz sacándola de sus pensamientos. Sí, acepto, respondió Josefina, su voz clara pero con un temblor imperceptible. Cuando llegó el turno de Juan, algo cambió en su expresión. La sonrisa encantadora se desvaneció, reemplazada por algo duro y calculador. Padre Ignacio, antes de responder, hay algo que estos distinguidos invitados deben saber sobre la mujer que está frente a mí. El silencio cayó sobre la capilla como una lápida. Josefina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Don Roberto se tensó en su asiento de la primera fila, sus ojos oscuros fijándose en Juan con una intensidad peligrosa. Juan sacó su teléfono móvil del bolsillo interior de su smoking. Josefina Méndez Soto, la hija perfecta del poderoso Don Roberto, la princesa intocable de la alta sociedad mexicana, tiene secretos. Proyectó en una pantalla que había hecho instalar secretamente capturas de mensajes antiguos donde Josefina discutía con una amiga sobre sus dudas respecto al embarazo. Mensajes que podían interpretarse como consideración de aborto. Los murmullos estallaron entre los invitados. En una sociedad mexicana donde la familia y los valores católicos tradicionales todavía ejercían enorme influencia, la revelación era dinamita social. «¡Asesinó a mi hijo!», gritó Juan, su voz cargada de una furia que parecía ensayada. «Esta mujer, esta mentirosa, mató a nuestro bebé y nunca me lo dijo. Eso no es verdad». Josefina intentó gritar, pero su voz salió ahogada, rota. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando el maquillaje que le había tomado 2 horas perfeccionar. Juan dio un paso hacia ella y antes de que nadie pudiera reaccionar, tomó el escote de su vestido de novia. Con un tirón brutal, rasgó la delicada seda, exponiendo el corsé y parte de su torso frente a 300 pares de ojos horrorizados. Que todos vean la verdad, que vean que detrás de esta fachada de perfección hay una asesina. Josefina cayó de rodillas, intentando cubrir su cuerpo con los restos de su vestido destrozado, su humillación absoluta y total. Los flashes de los teléfonos comenzaron a dispararse. En segundos, su vergüenza estaría en redes sociales, en periódicos, en todas partes. Don Roberto se levantó con una velocidad que contradecía sus 62 años. Su rostro, normalmente controlado, mostraba una furia contenida que hizo que varios invitados retrocedieran instintivamente.
Villarreal, su voz salió baja, peligrosa. Acabas de cometer el error más grande de tu miserable vida. Dos de los guardaespaldas de don Roberto, hombres fornidos con trajes oscuros, se movieron hacia el altar. Juan retrocedió, su valentía evaporándose ante la realidad de lo que había desatado. Es la verdad. Tengo derecho a exponer. Tienes derecho a nada, interrumpió don Roberto, quitándose su saco y envolviéndolo alrededor de los hombros temblorosos de su hija. Saquen a este animal de aquí. Y asegúrense de que comprenda que si una sola de estas fotos llega a publicarse, usaré cada recurso legal a mi disposición para destruirlo. La madre de Josefina, Gabriela, una mujer elegante con un vestido de madrina en tono champagne, corrió hacia su hija, envolviéndola en un abrazo protector mientras sollozaba. «Mi niña, mi pobre niña», susurraba, acariciando el cabello de Josefina mientras ésta temblaba sin control. Los guardias escoltaron a Juan fuera de la capilla, mientras el padre Ignacio intentaba calmar a los invitados escandalizados. Pero el daño estaba hecho. La boda de ensueño de Josefina Méndez Soto se había convertido en la pesadilla más pública y humillante imaginable. En la sacristía, mientras Gabriela ayudaba a Josefina a ponerse un abrigo largo para cubrir su vestido destrozado, don Roberto hacía llamadas telefónicas urgentes con voz seca y precisa. «Licenciado Ramírez, necesito que convoque una reunión de emergencia. Sí, ahora mismo. Tenemos una situación que requiere acción inmediata». Josefina, sentada en una silla antigua de madera, miraba al vacío, su rostro pálido excepto por las manchas rojas donde había llorado. «Papá», susurró finalmente, «nunca aborté. Perdí al bebé naturalmente. Yo nunca hubiera». Don Roberto se arrodilló frente a ella, tomando sus manos frías entre las suyas. «Lo sé, mija, lo sé. Y vamos a probar la verdad, pero más importante, vamos a asegurarnos de que Juan Villarreal pague por lo que te hizo hoy». «¿Cómo?», preguntó Josefina, su voz apenas un hilo. «Todo México lo vio. Todos piensan que soy una...» «No», la interrumpió su padre con firmeza. «No todos. Los que te conocen, los que realmente importan, saben quién eres. Y en cuanto a los demás, aprenderán. Pero primero, necesito que me digas todo. Todo sobre ese embarazo, sobre esos mensajes, sobre tu relación con Villarreal. No puedo ayudarte si no conozco toda la historia». Afuera, los invitados se dispersaban en grupos, sus conversaciones llenas de especulación y escándalo. En el mundo de la élite mexicana, este evento sería comentado durante años. Y en algún lugar de la ciudad, Juan Villarreal celebraba lo que creía era su victoria, sin saber que había despertado a un enemigo que tenía los recursos, la inteligencia y la determinación para enseñarle una lección que nunca olvidaría. 3 días después de la boda fallida, Josefina permanecía en su habitación en la residencia familiar de Lomas de Chapultepec, una mansión de estilo contemporáneo con vistas panorámicas de Ciudad de México. Las cortinas estaban cerradas, bloqueando la luz del sol de octubre que normalmente llenaba el espacio amplio decorado en tonos neutros y obras de arte contemporáneo mexicano. Había dejado de llorar, pero el vacío que sentía era peor que las lágrimas. Su mejor amiga desde la infancia, Marcela Cortés, llegó por 5ª vez esa semana, trayendo consigo una bolsa de comida de su restaurante favorito en Polanco. «Josefina, tienes que comer algo», dijo Marcela sentándose en la cama king size y apartando los pañuelos usados. «No puedes dejar que ese maldito te destruya así». «Ya me destruyó, Marce», respondió Josefina con voz ronca por el llanto. «Todo México vio cómo me humillaba. Las redes sociales están llenas de memes, de comentarios horribles. Me llaman asesina, mentirosa, hipócrita». Cogió su teléfono apagado de la mesita de noche, mirándolo como si fuera una bomba. «La gente tiene memoria corta», intentó consolarla Marcela. «En 2 semanas habrá otro escándalo y te olvidarán». «No lo harán», Josefina sacudió la cabeza. «No cuando se trata de algo así, y lo peor es que no es verdad. Yo nunca... Marce, tú sabes que yo nunca hubiera abortado a ese bebé». Marcela tomó las manos de su amiga. «Lo sé. Recuerdo cuánto lloraste cuando lo perdiste. Pero, Josefina, ¿por qué Juan tiene esos mensajes? ¿Cómo los consiguió?». Antes de que Josefina pudiera responder, alguien tocó la puerta. Don Roberto entró acompañado por un hombre en sus 40 años con lentes y un maletín de cuero. «Mija, este es el licenciado Fernando Ramírez, nuestro abogado principal».
Y también contraté a Arturo Delgado, un investigador privado de los mejores del país. Un hombre más joven, de complexión atlética y mirada inteligente, entró detrás de ellos. Señorita Méndez, siento mucho lo que le ocurrió, dijo Arturo con tono profesional pero amable. Su padre me ha contratado para investigar a Juan Villarreal y descubrir exactamente qué motivó su acción. Ya sé qué lo motivó, dijo Josefina amargamente. Me odia. Probablemente siempre lo hizo. No. Don Roberto se sentó en el sillón junto a la ventana, su postura relajada pero sus ojos alertas. Nadie planea una humillación pública tan elaborada solo por odio. Hay algo más. Arturo ya comenzó a investigar, y lo que encontró es revelador. Arturo abrió una carpeta digital en su tablet. Señorita Méndez, ¿sabía usted que Juan Villarreal tiene deudas de juego por más de 2 millones de pesos? Josefina parpadeó confundida. ¿Qué? No, Juan nunca mencionó nada sobre juego, porque no quería que lo supiera, continuó Arturo. Durante los últimos 18 meses, ha frecuentado casinos clandestinos en la Condesa y la Roma, lugares donde la élite mexicana pierde fortunas en póker y ruleta. Debe dinero a gente muy peligrosa. El licenciado Ramírez intervino, ajustando sus lentes. También descubrimos algo más preocupante. 2 semanas antes de la boda, Juan se reunió con Rodrigo Santana, un competidor directo de Grupo Méndez en el sector de manufactura. Rodrigo Santana ha intentado comprar 3 de nuestras subsidiarias en los últimos 2 años, explicó don Roberto, su voz endureciéndose. Cada vez que negocia, usa información confidencial de nuestra empresa para socavar nuestras posiciones. Información que solo alguien interno podría tener. Josefina se incorporó en la cama, su mente comenzando a procesar la información. ¿Estás diciendo que Juan me cortejó, propuso matrimonio, todo para espiarlos? No solo eso. Arturo deslizó más imágenes en la tablet, mostrando fotos de vigilancia de Juan entrando a un edificio corporativo. Hemos rastreado sus movimientos. Después de la boda arruinada, fue directamente a las oficinas de Santana. Permaneció allí 3 horas. Al salir depositó 500,000 pesos en su cuenta bancaria. ¿500,000? Marcela silbó. Por esa cantidad, Santana compró la humillación pública de Josefina. Pero, ¿para qué? ¿Solo para avergonzar a la familia Méndez? Don Roberto se levantó, caminando hacia la ventana y mirando la ciudad que se extendía bajo ellos. No, para distraerme. Mientras yo lidiaba con el escándalo de mi hija, Santana movía piezas para adquirir una subsidiaria clave que estábamos negociando con inversionistas japoneses. Los inversionistas son conservadores, católicos. Un escándalo de aborto en la familia del CEO sería suficiente para hacerlos retroceder. ¡Hijo de puta!, susurró Josefina, la rabia comenzando a reemplazar la tristeza. Todo fue calculado, la relación, el compromiso, la humillación pública, todo. Pero cometió errores, sonrió Arturo. Encontramos algo más. Juan contrató a un hacker para acceder a tu cuenta de iCloud hace 6 meses. Ese hacker, un joven llamado Cristian Molina, tiene antecedentes y está dispuesto a testificar a cambio de inmunidad. El licenciado Ramírez asintió. Con su testimonio, podemos probar que los mensajes fueron obtenidos ilegalmente. Además, hemos contactado a tu ginecólogo, el doctor Arturo Vega, quien tiene registros médicos completos de tu embarazo y el aborto espontáneo. Está dispuesto a proporcionar declaraciones juradas que prueban que fue una pérdida natural, no inducida. Josefina sintió algo que no había experimentado en 3 días. Esperanza. Entonces, ¿podemos limpiar mi nombre? Podemos, confirmó su padre. Pero hay más. No solo vamos a limpiar tu nombre, mija. Vamos a exponer exactamente quién es Juan Villarreal y qué hizo, y vamos a asegurarnos de que él y Rodrigo Santana paguen por esto. ¿Cómo?, preguntó Josefina, sentándose en el borde de la cama, su postura cambiando de víctima a combatiente. Don Roberto se volvió hacia ella, y en sus ojos había la misma determinación de acero que lo había llevado desde un pequeño taller mecánico en Monterrey hasta la cima del mundo empresarial mexicano. Con la verdad. Y con algo que esos dos no tienen: integridad y recursos para usarlos correctamente. Necesitamos tu ayuda, Josefina, dijo Arturo. Necesitamos que recuerdes todo sobre tu relación con Juan. Cualquier cosa que pareciera extraña, cualquier pregunta sobre el negocio de tu padre,
cualquier momento donde actuó fuera de lugar. Josefina cerró los ojos, forzando su mente a regresar a través de 2 años de recuerdos, ahora teñidos con la comprensión de la traición. Había momentos, comenzó lentamente, donde preguntaba sobre las reuniones de papá. Decía que era curiosidad, que quería impresionarte cuando nos conociéramos oficialmente, y una vez encontré mi laptop abierta en archivos que no recordaba haber accedido. Él dijo que estaba buscando un documento para ayudarme, pero estaba robando información, completó don Roberto. Todo encaja ahora. Marcela apretó la mano de Josefina. ¿Qué necesitas que haga? Dime cómo puedo ayudar. Por ahora solo estar aquí, respondió Josefina sintiendo la calidez del apoyo de su amiga, y ayudarme a ser fuerte, porque voy a necesitar fuerza para lo que viene. Don Roberto se acercó a su hija, colocando una mano en su hombro. Mija, esto no será fácil. Vamos a exponer a Juan públicamente, pero eso significa que el escándalo volverá a los titulares temporalmente. ¿Estás lista para eso? Josefina levantó la vista hacia su padre, y en sus ojos había una determinación nueva, forjada en el fuego de la humillación y templada por la verdad. Estoy lista. Juan Villarreal pensó que podía destruirme, pero va a aprender que las mujeres Méndez no se rompen. Nos hacemos más fuertes. Esa noche, mientras la Ciudad de México brillaba con millones de luces bajo su ventana, Josefina no durmió por primera vez no por tristeza, sino por anticipación. Mañana comenzaría la contraofensiva, y Juan Villarreal estaba a punto de descubrir que humillar a la hija de don Roberto Méndez era el peor error de cálculo que jamás había cometido. Una semana después de la revelación de las investigaciones, don Roberto convocó una conferencia de prensa en el salón principal del Hotel St. Regis, en Paseo de la Reforma, uno de los lugares más emblemáticos y lujosos de Ciudad de México. Los medios de comunicación más importantes del país llenaron el espacio, sus cámaras y micrófonos, listos para capturar lo que prometía ser una declaración explosiva del magnate empresarial. Josefina estaba en una suite privada del hotel, vistiéndose con la ayuda de Marcela y un equipo de estilistas. Había elegido un traje sastre en azul marino de la diseñadora mexicana Carla Fernández, elegante pero profesional, su cabello recogido en un moño bajo, maquillaje natural pero impecable. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Marcela, ajustando el collar de perlas de su amiga. Tengo que hacerlo, respondió Josefina, mirándose en el espejo. Ya no veía a la novia humillada y destrozada. Veía a una mujer que había sobrevivido lo peor y estaba lista para recuperar su dignidad. Juan contó su versión de la historia. Ahora es mi turno de contar la verdad. En el salón principal, don Roberto esperaba en el podio, flanqueado por el licenciado Ramírez y el doctor Arturo Vega, el ginecólogo de Josefina. El murmullo de los periodistas se intensificó cuando Josefina entró, caminando con la espalda recta y la cabeza alta, a pesar de que sentía que cada par de ojos la juzgaba. Don Roberto comenzó sin preámbulos, su voz resonando con autoridad en el salón silenciado. Hace 10 días, mi hija fue víctima de un ataque calculado y cruel diseñado no solo para humillarla, sino para dañar la reputación de nuestra familia y perjudicar nuestros negocios. Hoy estamos aquí para presentar la verdad completa, respaldada por evidencia médica, legal y testimonios verificables. El doctor Vega se acercó al micrófono, su bata blanca de médico reemplazada por un traje formal. Yo atendí a la señorita Méndez durante su embarazo hace 3 años. Puedo confirmar con documentación médica completa que sufrió un aborto espontáneo en la semana 16 de gestación. No hubo ninguna intervención médica para interrumpir el embarazo. Fue una pérdida natural, traumática, y la señorita Méndez recibió apoyo psicológico durante meses después. Proyectó en una pantalla grande los informes médicos, con información sensible redactada, pero con suficientes detalles para probar su punto. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, las cámaras capturando cada palabra. Luego, el licenciado Ramírez tomó el podio. Los mensajes que el señor Juan Villarreal mostró públicamente fueron obtenidos ilegalmente mediante la contratación de un hacker que accedió sin autorización a las cuentas personales de la señorita Méndez. Tenemos el testimonio del hacker Cristian Molina, quien ha confesado bajo juramento que fue contratado por el señor Villarreal hace 6 meses para realizar este acto ilegal. Además,
continuó el abogado, hemos descubierto que el señor Villarreal recibió un pago de 500,000 pesos de Rodrigo Santana, competidor directo de Grupo Méndez, inmediatamente después de la boda fallida. Tenemos registros bancarios, fotografías de vigilancia y comunicaciones que demuestran una conspiración para difamar a la familia Méndez con el propósito de sabotaje corporativo. El salón estalló en murmullos. Esto ya no era un escándalo de sociedad, era una historia de espionaje corporativo, conspiración y crimen. Don Roberto levantó una mano, silenciando la sala. Y ahora, mi hija tiene algo que decir. Josefina se acercó al micrófono, sus manos temblando ligeramente, pero su voz saliendo firme y clara. Hace 10 días fui humillada públicamente por un hombre en quien confié, a quien amé y con quien planeaba construir una vida. Juan Villarreal no solo expuso información privada y dolorosa de mi vida, lo hizo de una manera diseñada para causar el máximo daño posible, físico y emocionalmente. Los mensajes que mostró fueron sacados completamente de contexto, continuó, su voz ganando fuerza. Eran conversaciones privadas con una amiga durante un momento de confusión y miedo después de descubrir que estaba embarazada de un hombre que apenas conocía. Expresé dudas, sí. Tuve miedo, sí, pero nunca aborté a ese bebé. Lo perdí naturalmente, y fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Hizo una pausa respirando profundamente. Lo que Juan no sabía era que yo nunca le conté sobre ese embarazo, precisamente porque nuestra relación era nueva e inestable. Cuando lo perdí, decidí que era mejor guardar silencio que agregar más complejidad a algo que ya era difícil. Ahora sé que fue un error no ser honesta, pero el error de guardarse un dolor privado no justifica la crueldad y la ilegalidad de lo que él hizo. Una periodista levantó la mano. Señorita Méndez, ¿cómo se siente ahora respecto a Juan Villarreal? Josefina la miró directamente. Siento lástima por él. Es un hombre tan consumido por sus deudas de juego y su codicia que estuvo dispuesto a destruir a una persona inocente por dinero. Pero más que eso, siento gratitud por haber descubierto su verdadera naturaleza antes de casarme con él. Otro periodista preguntó, ¿planean emprender acciones legales? El licenciado Ramírez respondió, ya hemos presentado demandas por difamación, invasión de privacidad, acceso ilegal a sistemas informáticos y conspiración para cometer fraude contra Juan Villarreal y Rodrigo Santana. Las evidencias son abrumadoras y esperamos que la justicia se sirva completamente. La conferencia continuó durante otra hora, con don Roberto y su equipo respondiendo preguntas, proporcionando más evidencias y sistemáticamente desmantelando cada aspecto de la narrativa que Juan había intentado construir. Cuando terminó, la percepción pública había cambiado completamente. Josefina ya no era la villana, era la víctima de una conspiración elaborada. Esa noche, en las oficinas de Grupo Méndez en Santa Fe, Arturo Delgado informó sobre su vigilancia de Juan. Está en pánico, dijo el investigador, mostrando fotos de Juan entrando y saliendo de su apartamento con expresión agitada. Santana le ha cortado toda comunicación y la gente a la que debe dinero de juego está presionándolo duro. Bien, dijo don Roberto fríamente, que sienta una fracción de la presión que mi hija sintió. Josefina, sentada en la oficina de su padre por primera vez en semanas, observaba la ciudad iluminada a través de las ventanas del piso. Papá, hay algo más que quiero hacer, dijo pensativamente. ¿Qué es, mija? Quiero hablar con Juan, cara a cara. Quiero que escuche directamente de mí cómo sus acciones no solo me afectaron a mí, sino a todos los que me rodean. Y quiero que sepa que a pesar de todo lo que hizo, yo voy a estar bien, mejor que bien. Don Roberto estudió a su hija, viendo la transformación que había ocurrido en solo 2 semanas. ¿Estás segura? No tienes que enfrentarlo si no quieres. Necesito hacerlo, respondió Josefina con convicción. Por mí misma, para cerrar este capítulo completamente. Arturo asintió. Puedo arreglarlo, pero será en un lugar público, con seguridad presente, y lo grabaremos todo por tu protección. Perfecto, dijo Josefina. Y por primera vez en semanas sonrió. No una sonrisa de felicidad, sino de determinación y fuerza recién descubierta. Juan Villarreal estaba a punto de tener su encuentro final con la mujer que pensó que había destruido, solo para descubrir que la había hecho más fuerte de lo que jamás imaginó. 3 días después de la conferencia de prensa,
Juan Villarreal recibió un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar. Te espero en el Café Azul Histórico en el Centro Histórico. Mañana a las 3 p.m. Ven solo. Josefina. Juan leyó el mensaje 5 veces, su mente corriendo con posibilidades. ¿Era una trampa? ¿Una oportunidad de negociar? ¿Un encuentro para reconciliarse? La desesperación de su situación lo impulsó a aceptar. Rodrigo Santana lo había abandonado. Sus acreedores amenazaban con violencia, y las demandas legales de don Roberto lo estaban ahogando financieramente. El Café Azul Histórico, ubicado en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, era un lugar hermoso con techos abovedados y decoración colonial, frecuentado por turistas y lugareños que apreciaban su atmósfera histórica y tranquila. Juan llegó 15 minutos tarde, su aspecto descuidado contrastando dramáticamente con el hombre pulcro y confiado que había estado en el altar 2 semanas atrás. Tenía barba de varios días, su camisa arrugada y ojeras profundas que revelaban noches sin dormir. Josefina ya estaba sentada en una mesa del rincón, vestida con un suéter de cachemira color crema y jeans oscuros, su apariencia casual pero elegante. Junto a ella, discretamente sentado en una mesa cercana, estaba Arturo Delgado, vigilando y grabando todo con equipo oculto. 2 guardaespaldas adicionales esperaban afuera, invisible para Juan, pero listos para intervenir si fuera necesario. Juan se sentó frente a ella, intentando recuperar algo de su antigua confianza. «Josefina, yo...» «No», lo interrumpió ella, su voz tranquila pero firme. «No vas a hablar todavía, vas a escuchar». Juan cerró la boca, sorprendido por la transformación en ella. Esta no era la mujer destrozada y humillada que había dejado arrodillada en el altar. «Hace 3 semanas creí que te amaba», comenzó Josefina, su voz controlada pero cargada de emoción contenida. «Creí que habías elegido estar conmigo, que construiríamos una vida juntos, que serías mi compañero en todo. Ahora sé que todo fue mentira, que cada beso, cada promesa, cada momento íntimo fue una actuación diseñada para acercarte a mi familia y su dinero». «Josefina, no es así», intentó Juan, pero ella levantó una mano. «Te dije que escucharas», repitió. «Sé sobre tus deudas de juego, sé sobre Rodrigo Santana y los 500,000 pesos. Sé que contrataste a un hacker para robar mis mensajes privados. Sé todo, Juan». El color abandonó el rostro de Juan. «¿Cómo? Mi padre es uno de los hombres más poderosos de México», respondió Josefina con una sonrisa fría. «¿Realmente pensaste que no descubriría la verdad? Lo que no entiendo es por qué elegiste humillarme de esa manera específica. Pudiste simplemente romper el compromiso, desaparecer con lo que ya habías robado. Pero en cambio decidiste destruirme públicamente, de la forma más cruel posible». Juan bajó la mirada a la mesa. Santana, él quería asegurarse de que el escándalo fuera lo suficientemente grande como para distraer a tu padre. Dijo que si solo rompía el compromiso, no sería suficiente. Necesitaba algo que consumiera toda la atención de don Roberto. «Así que vendiste no solo información corporativa, sino también mi dignidad», dijo Josefina, su voz quebrándose ligeramente por primera vez. «¿Valieron la pena esos 500,000 pesos, Juan? ¿Valió la pena destruir a alguien que realmente te amaba?» Por primera vez, Juan pareció genuinamente avergonzado. «Yo tenía deudas, gente peligrosa. Pensé que después de pagar podría empezar de nuevo. Quizás incluso volver contigo de alguna manera». Josefina rió, un sonido sin humor. «¿Volver conmigo? Juan, tú me arrancaste el vestido frente a 300 personas. Me llamaste asesina. Expusiste mi trauma más privado como entretenimiento público y pensaste que podríamos volver». «Estaba desesperado», susurró Juan. «El juego se salió de control, y cuando Santana me ofreció esa cantidad, vi una salida. No consideré realmente cómo te afectaría». «Esa es la cuestión, Juan», dijo Josefina, inclinándose hacia adelante. «Nunca me consideraste. Para ti, yo solo era un medio para un fin, una forma de acceder a la riqueza y el poder de mi familia. Nunca fui una persona real para ti, con sentimientos reales y dolor real». Juan levantó la vista y había lágrimas en sus ojos. «¿Qué quieres de mí, Josefina? ¿Quieres que te ruegue perdón? ¿Que admita que soy un cobarde y un criminal? Lo soy, lo admito, pero las demandas de tu padre me van a destruir. Ya perdí mi trabajo, mi reputación está arruinada.
Probablemente iré a prisión. Bien, respondió Josefina sin vacilación. Deberías ir a prisión. No solo por lo que me hiciste a mí, sino por los crímenes que cometiste. Invasión de privacidad, robo de información corporativa, conspiración para fraude. Pero no vine aquí para negociar o para ofrecerte misericordia. Vine para que entiendas algo. ¿Qué? Preguntó Juan, su voz quebrada. ¿Que fracasaste? Dijo Josefina, su voz ganando fuerza. Pensaste que me destruirías, pero en cambio, me hiciste más fuerte. Pensaste que mancharías el nombre de mi familia, pero en cambio expusiste tu propia corrupción y la de Santana. Mi padre ya recuperó el negocio que Santana intentó robar. Los inversionistas japoneses, cuando supieron la verdad, no solo mantuvieron su compromiso, sino que aumentaron su inversión. Y yo, la mujer que intentaste humillar, ahora soy vista como una sobreviviente, no como una víctima. Juan se cubrió el rostro con las manos. Entonces, ¿por qué pediste este encuentro? ¿Solo para restregarme mi fracaso? No. Josefina sacudió la cabeza. Para darte una oportunidad que tú nunca me diste, la oportunidad de cerrar honestamente. Juan, lo que hiciste estuvo mal en todos los sentidos posibles, pero guardando ese odio solo me lastimaría a mí misma. Así que vine para decirte que te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Juan la miró con incredulidad. ¿Me perdonas? Sí, confirmó Josefina. Pero perdonarte no significa que las consecuencias desaparezcan. Las demandas continúan. La justicia se servirá. Pero por mi parte, ya no cargaré con el peso de odiarte. Eres simplemente un hombre débil que tomó decisiones terribles, y ahora vivirás con esas consecuencias. Se levantó preparándose para irse. Hay algo más que deberías saber, agregó. El doctor Vega, mi ginecólogo, está preparando un informe completo sobre mi aborto espontáneo que se publicará en revistas médicas con mi permiso, como un caso de estudio sobre el trauma psicológico de pérdidas gestacionales. No solo será prueba adicional de mi inocencia, sino que ayudará a otras mujeres que pasan por lo mismo. Así que incluso del dolor que me causaste, sacaré algo bueno. Juan permaneció sentado, completamente derrotado. Josefina, lo siento, de verdad lo siento. Lo sé, respondió ella suavemente, pero algunas cosas no pueden deshacerse con disculpas. Adiós, Juan. Espero que algún día encuentres una forma de vivir contigo mismo. Salió del café con la cabeza en alto, Arturo siguiéndola discretamente. Afuera, el sol de octubre de la Ciudad de México brillaba intensamente. La vida de la ciudad continuaba con su ritmo constante de tráfico, vendedores ambulantes y turistas admirando la arquitectura colonial. Marcela esperaba en un coche negro, y cuando Josefina subió, su amiga le tomó la mano. ¿Cómo te sientes?, preguntó Marcela. Libre, respondió Josefina, y sonrió genuinamente por primera vez en semanas. Finalmente me siento libre. 2 meses después, Juan Villarreal fue sentenciado a 3 años de prisión por invasión de privacidad y robo de información corporativa. Rodrigo Santana enfrentó cargos por conspiración y perdió varios contratos gubernamentales importantes cuando su participación en el escándalo se hizo pública. La reputación de Grupo Méndez no solo se recuperó, sino que se fortaleció, con don Roberto siendo reconocido públicamente por su manejo ético de la crisis. Y Josefina, la mujer que había sido humillada en lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, se convirtió en vocera de víctimas de abuso psicológico y violencia de género, usando su plataforma y su historia para ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Descubrió que su propósito no estaba en ser la esposa perfecta de un hombre que nunca la valoró, sino en usar su experiencia para hacer una diferencia real en el mundo. En una entrevista meses después, un periodista le preguntó si alguna vez lamentaba haber conocido a Juan. Josefina pensó cuidadosamente antes de responder. No lamento las experiencias que me hicieron quien soy hoy. Juan me enseñó lecciones valiosas sobre confiar en mis instintos, sobre el valor de la familia verdadera y sobre mi propia resiliencia. A veces, las lecciones más importantes vienen de los momentos más dolorosos. Y aunque nunca elegiría pasar por eso nuevamente, no cambiaría la mujer en la que me convertí como resultado. Esa era la lección final, que la verdadera fuerza no viene de evitar el dolor, sino de atravesarlo
y salir del otro lado más sabia, más compasiva y más auténtica. Juan Villarreal había intentado enseñarle una lección de humillación, pero en cambio, Josefina Méndez Soto le enseñó al mundo una lección de dignidad, resiliencia y el poder inquebrantable del espíritu humano.